Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo 21, programa auspiciado por Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos. En esta oportunidad tendremos a Cristian Pardo, candidato con el número 22 por Alianza por el Progreso. Él es abogado con maestría en Sociología Política, cursa un doctorado en Derecho y Ciencia Política y es experto en Gestión Pública. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, te agradezco. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo va la campaña? Estamos en una campaña que todavía está fría, ¿no es cierto? No se ve mucho entusiasmo en la gente, en la calle, sobre por quién votar, qué partido preferir, ¿no? Y por otro lado, estamos en un contexto en el que se están debatiendo otras cosas, como por ejemplo, como mencionábamos en este momento, lo que ha sucedido con el conflicto ya pasado entre el Congreso y Poder Ejecutivo. Y por otro lado, también quizás la gente está ya en la perspectiva de pensar más que este 2020, estas elecciones congresales, en el 2021, ¿no? ¿Cómo ve Alianza para el Progreso este escenario político en este momento? Bueno, la verdad que el asunto de que solamente sea una elección congresal, evidentemente le quita el interés, ¿no? Porque tú sabes que normalmente la gente quiere elegir al presidente de la República. La elección congresal no deja de ser importante, toda vez que van a definir varias cosas, como por ejemplo la complementación del proceso de reforma que se impulsó justamente a raíz del referéndum de finales de 2018. Y está claro también que estamos en la etapa en donde parece que las personas se relajan más, es el verano, las vacaciones, y creo que lo que la gente menos quiere es hablar del tema quizás que más rechazan en la política. Sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo por hacer una campaña intensa desde nuestro punto de vista. Yo por lo menos he mantenido un nivel de participación, no solamente por la elección de ahora, sino hace muchos años, en cuanto a la defensa de los derechos de la juventud, y creo que es algo por lo cual me he caracterizado. Y bueno, ya de acuerdo a las estadísticas, soy el candidato que más desarrollo de redes sociales tiene mi partido a nivel nacional. Y eso ya por lo menos me permite a mí estar un poquito más entusiasmado que puedo salir electo congresista, ¿no? Entonces, esto ya con el ambiente, ¿no? Ya donde se dilucidó justamente en esos instantes que se declaró infundada la demanda competencial del Congreso frente al Ejecutivo por el cierre del Congreso, por lo menos ya nos da una tranquilidad como para saber que la elección vale y el nuevo Congreso va a tener todas las facultades que corresponden al Parlamento, ¿no? Ahora, en Alianza para el Progreso hay en estos momentos una posición cercana al Ejecutivo. ¿Están de acuerdo con la marcha del gobierno? ¿Va a ser una oposición constructiva? ¿Va a ser oposición? ¿Cómo se ha vislumbrado, cómo se está vislumbrando el panorama para Alianza para el Progreso y su rol en el Parlamento? Definitivamente no somos bancada oficialista, eso queda claro. Seremos en todo caso una bancada de oposición constructiva, democrática, como corresponde. No somos parte del gobierno y eso es algo que creo que queda claro. Sin embargo, nosotros estamos llevando una serie de propuestas con las características propias de un parlamento complementario. Quien habla ya trabajó un proyecto de reforma constitucional del artículo 191. Este artículo es un artículo gravitante. ¿Por qué? Porque como sabes, yo tengo una trayectoria en la defensa de los derechos de la juventud y este artículo tiene que incorporar la palabra juventud. ¿Por qué? Porque la Constitución Política, fíjate, reconoce la cuota electoral de género, que es muy importante, ¿no? Y también la cuota electoral de las comunidades nativas y campesinas, pero no reconoce la cuota electoral de jóvenes, pese a que existen también leyes orgánicas que reconocen ambas cuotas, ¿no? Entonces, mi trabajo va en ese sentido, que se ponga la palabra juventud en ese artículo para que se visibilice a la población que tiene mayor número a nivel nacional y porque además existe una cuota electoral de jóvenes que le ha permitido
Y ojo, y tú lo sabes, yo fui el promotor de esa ley, que se convirtió en la ley de concejal joven, ¿no? Trabajé por más de 5 años sin ser congresista y logramos esa ley, y que permitió que cientos de miles de jóvenes en los últimos 15 años participen como candidatos en las elecciones regionales y municipales. Y ahora estamos apuntando, evidentemente, que también sea a nivel congresal. Pero esa palabra juventud tiene que ser en la constitución política. Ahora, sectorialmente, como tú lo has dicho, tú te has especializado, ¿no? en prácticamente tu trayectoria política en defender a la juventud, en promover su participación política. Sí existe ahora una preocupación también respecto al futuro laboral de los jóvenes en este país, ¿no? Estás también analizando, plantear algunas políticas o algunas normas que puedan mejorar el estatus de los jóvenes en el mundo laboral. Por lo menos mi actitud va a ser de defensa de los derechos de la juventud, impedir, por ejemplo, que se camufle, se meta de contrabando una ley tipo Pulpín, por ejemplo, una cosa como esa, ¿no? O sea, hay que cerrar filas en ese aspecto, en la que se evite la precarización del régimen laboral de un joven, ¿no? Yo me he dedicado también a defender bastante la situación de los estudiantes. Fíjate, no sé si escuchaste el caso que hubo una universidad privada que un chico le cambió la nota de 17 a 07, que salió. Ya yo soy el abogado de ese joven, hace 4 años. Eso es en San Martín. Bueno, y somos exalumnos de ahí. Y lamentablemente hay que defender a un estudiante por más que sea tu alma mater, ¿no? Porque acá hay un interés supremo que es la persona humana, y un chico que le hace una maldad como esa hay que defenderlo, pese a cualquier situación. Y hemos logrado, mira, y es una denuncia que hemos hecho y que tiene que saber la gente. En Indecopi hemos descubierto, por ejemplo, logramos una nulidad en una medida cautelar, porque resulta que habían votado 2 vocales en esta sala que tenían contrato con esta universidad. Indecopi declara nula la resolución. ¿Y sabes quién es una de estas 2 personas? El que preside actualmente el Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones, Osvaldo Janco Sexelio, que él ha publicado el Comercio. Nosotros lo hemos sabido hace unos 20 días y nadie quería decir nada. Bueno, ahora ya lo sabe la gente. Este señor no puede quedar un minuto más en el Tribunal de Honor todavía, donde se supone que tienen que estar las personas intachables, que nadie dude de su reputación, ¿no? Pero mira cómo un caso doméstico, estudiantil, termina en lo más alto en este momento de una elección. Porque ese tribunal puede retirar candidatos. ¿Y hay cuestionamiento? Absoluto, porque, o sea, si una persona... sistema electoral en general. Mira, a estas alturas, ya que faltan 10 días más o menos para la elección, mira, yo lo que menos quisiera es imaginarme que va a pasar algún tipo de alteración a la voluntad popular, cosa que espero que no suceda. Sin embargo, me quiero centrar en alguna propuesta que, por ejemplo, tiene que ver mucho con los estudiantes universitarios y de instituto superior. Esta ley, mira, es la 13406, es la ley de repente de las más antiguas, pero la menos conocida. ¿Qué dice esta ley? Es la ley del pasaje universitario. Mira, todo el mundo sabe que hay un 50% de descuento en los buses, micros, combis, pero nadie sabe que hay un 25% en los aviones y en los buses interprovinciales. Entonces, de llegar al Congreso, evidentemente, yo voy a fiscalizar que Sutran, Ministerio de Transporte y Comunicaciones e Indecopi sancionen a las empresas que no cumplen con este derecho. ¿Cuántos millones de dólares por más de 50 años han dejado de ahorrar los estudiantes? Eso es directamente al bolsillo de un estudiante. Millones de dólares. ¿Y esa plata quién se la llevó? Bueno, vaya a saber Dios, pero ya más o menos estamos sospechando de quiénes han sido. Eso se va a cumplir a partir de ahora. Porque mira, nosotros hemos logrado sancionar a universidades que maltrataban estudiantes de Indecopi. Y evidentemente sin ser congresista. Ahora, imagínate, siendo congresista con mucho mayor razón. Y eso hay que hacerlo todos, porque acá los principales favorecidos van a ser los estudiantes y los padres de familia. Porque se trata justamente de que el poderoso no abuse, pues. O sea, finalmente, ¿quién va a salir a defender a una persona que queda en estado de indefensión donde por ejemplo, en estas universidades no hay centro federal, no hay federación? ¿Quién va a defender? La Defensoría Universitaria es un engañamuchacho, pues. Ni la Defensoría del Pueblo misma se pronuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos que abordar el tema verdaderamente donde está la plata. La juventud es un sector vulnerable. Absolutamente. Tú lo consideras vulnerable, pero cuando han existido también, esta crítica a la ley Pulpín, por ejemplo, puso en evidencia que había un sector juvenil muy movilizado, ¿no? Sí. Que enfrentó esta ley que es muy polémica también, ¿no? Pero me parece que
quizás la participación de los jóvenes debe ser canalizada en partidos políticos. Una de las cosas que tú planteas es que los partidos políticos tienen muy poca renovación, ¿no? Entiendo que si tú planteas una cuota juvenil, por ejemplo, que se debería respetar, eso podría promocionar que los jóvenes se involucren más en la política. Absolutamente. Podría promocionar. Pero por otro lado, los jóvenes también tienen una situación, una distancia muy grande respecto a los políticos. O sea, no le interesa. Tú puedes conversar con un joven. Aquí entrevistamos en un programa a los jóvenes preguntándoles qué les parecía o qué opinión tenían de la izquierda política. Y no sé ni qué era izquierda ni qué era derecha. O sea, los entrevistados no tenían muy claro qué cosa significaba el espectro ideológico, ¿no? En el marco de un análisis de partidos políticos. Entonces, va más allá de una ley, ¿no es cierto? Va más vinculado a cómo el partido político se vincula con los intereses concretos de la población. Hay cosas interesantes que planteas, pero también hay cosas que los partidos políticos han dejado de lado. Mencionaste la ley Pulpín, me parece importante conversar por ese lado de esta problemática, porque los jóvenes tienen empleos precarizados, están en el subempleo, pero también están en empleo formal que está muy mal pagado o poco supervisado. De acuerdo. Y no se plantean alternativas reales, porque por un lado es esto, pero por otro lado también hay una tendencia a mantener una rigidez laboral, ¿no? Que es otro de las críticas que se hacen generalmente a posturas más progresistas o de izquierda. ¿Qué opinas tú de este debate alrededor del empleo? Yo creo que si tú te pones a ver la economía, casi más del 60% de empleos que se generan en Perú los hacen las MIPES. Entonces, este sector, por ejemplo, que es el más fuerte en la economía peruana, que genera empleo, no recibe ningún tipo de respaldo por parte del Estado. Ellos manejan una lógica siguiente, o sea, estamos hablando de personas jóvenes, ¿eh? Ellos piensan en la economía digital y cómo aprovechar al máximo la tecnología. Y el Estado está en capacidad de poder respaldar eso en absoluto. O sea, no tiene idea de cómo manejar este sector. Esto, por ejemplo, en la India es una cosa regular. Mira, la contabilidad norteamericana se maneja desde la India. Y acá, ¿cuántos servicios pudiéramos dar nosotros de Perú a otros países? Porque no hay un marco regular. Ahora, tú, por ejemplo, ves un chico que emprende algún tipo de negocio a nivel de redes, y están pensando de la SUNAT cómo caerles de inmediato. Y se están generando una economía para sustentar sus estudios, su alimentación, mantener a su familia. O sea, frente a ello, ¿qué puedes tú decirle al joven? ¿Formalízate? Pues sí, pero ¿sabes qué? Después viene la SUNAT y te comienza a caer. Claro, está claro que aportar al país es un deber. Sin embargo, tú ves alcaldes que son ineptos, que tienen el 3-4% de ejecución de gasto. ¿Dónde se va tu plata? Entonces, no hay una contraprestación real, ¿no? O sea, yo pago mi impuesto, pero no veo una obra pública, no veo un buen hospital, no veo un buen colegio. Entonces, finalmente, ¿en qué me beneficio? ¿Mis hijos se benefician en algo? Mira, me están asaltando todos los días. Entonces, ¿hacia dónde va el asunto? O sea, el país tiene una economía al 73% de informalidad. O sea, existe un 27% que es formal y que recién pareciera todos los beneficios. Entonces, ¿dónde quedan esos jóvenes? Excluidos por el sistema, corrupto, inepto y que no responde a la realidad. ¿Cuál es la solución? Desde mi punto de vista, o sea, ya después del diagnóstico, que creo que todos lo saben, es que responde a esa realidad. Tiene que haber incentivos, estímulos para poderte formalizar. Pero ¿acaso tú ves desde el Ministerio de Economía o el Ministerio de Producción o de Trabajo algo de eso? Mira, yo puedo observar de repente algunas intenciones, pero no hay una política laboral juvenil, no existe. Por ejemplo, esto del pasaje universitario, no existe una política de turismo juvenil. Esa norma es del año 60. Esta gente que pensó tenía visión respecto al joven. ¿Pero qué pasó? Se quedaron en el tiempo. O sea, en vez de evolucionar, hemos involucionado y quitando derechos. ¿Cuántos jóvenes viajan en el Perú? Muchísimos, ¿eh? Y tienen un sobrecosto del 25%. O sea, cuando la ley te dice que debes darle beneficios. ¿Por qué? Porque hasta un joven investigador, por ejemplo, se va a la provincia a hacer una investigación. Tiene un 25% de descuento en el pasaje. ¿Acaso se lo dan? Nada.
Sí, pues, hay efectivamente esta invisibilización de los jóvenes también, ¿no? En el mundo laboral hemos visto Sí, en las normas que ya existen, ¿no? O sea, ojo, es verdad, o sea, la norma existe, ¿eh? Claro, Eso la lo norma puedo- existe, como la norma del medio pasaje universitario, ¿no? La gente de transporte público que maneja el transporte público trata mal al estudiante universitario sí. porque paga menos o Y se han trata logrado siempre- sanciones históricas en Indecopies con las empresas. Eso es importante que la gente sepa. O sea, se ha avanzado, o sea, la gente está tomando conciencia que tiene derechos. Porque no es sencillo tampoco, por ejemplo, esta avanzada juvenil respecto a la ley Pulpín, por ejemplo, se dio una situación especial. Recuerda tú que también hubieron movimientos de las bancadas por defender. ¿Acaso tú has visto algún parlamentario que defienda este derecho? Oye, nunca en mi vida he escuchado. Porque generalmente los parlamentarios, ¿no? Que no son muy populares, ¿no? Encuentran una coyuntura propicia para subirse al carro de algo y elevar un poco Mira, por ejemplo, acá chocas su popularidad, ¿no? con las empresas de aerolíneas. Me refiero a la ley Pulpín, que eso Claro. pasó en ese momento, por eso. Claro. Pero como esto no es algo que está en el momento, en la coyuntura, entonces no va a recibir mucha atención. Basta que un estudiante, uno, presente un reclamo al Indecopy porque no le dieron el descuento. Ya comienza el asunto. Ahora bien, eso es importante, como decía, pero también es importante lo del mundo laboral de los jóvenes, Claro. que tampoco los congresistas se la han jugado. O sea, la ley Pulpín, vista desde otro lado, ¿no? O haciendo, como se dice, de abogado del diablo entre los jóvenes que se levantaron en esa oportunidad, era una ley que, si bien es cierto, restringía ciertos derechos, también promovía que se inserten en el mundo formal, ¿no? ¿Cómo hacen las empresas para contratar con tantos costos? Las empresas generalmente, las pequeñas, las medianas, no quieren contratar porque les genera muchos costos laborales. Entonces, bajar esos costos para que el joven ingrese al mercado. Es una fórmula que ha sido criticada, pero no se ha planteado una fórmula alternativa. Si se mantiene la rigidez laboral, es posible que todos estos jóvenes que salen, ¿no? por miles cada año de las universidades encuentren un puesto de trabajo digno, o la otra alternativa, que se conviertan en emprendedores y realicen sus propios negocios con el poco apoyo, como tú bien has mencionado, del Estado, e incluso con el boicot involuntario, ¿no? de la SUNAT. Tienes esta situación tan compleja. ¿Cómo intervienes entonces para poder defender realmente ese sector que es vulnerable relativamente, ¿no? Porque sabe responder en algunas coyunturas políticas, sabe salir a marchar, sale a movilizarse, pero también se queda como a medio camino, ¿no? Una cosa es la protesta y otra cosa es la propuesta. Los jóvenes no plantean propuestas aún todavía, ¿no? Yo entiendo que tu rol plantea ser como un intermediario de los jóvenes, ¿no? Porque has trabajado mucho tiempo en ese tema, ¿no? Un representante. Entonces, en estas propuestas, ¿por dónde debe caminar? Y el partido en esa, por eso se la ha jugado también por esta agenda. Sí, fíjate, tú cuando mencionas, por ejemplo, que está precarizada la situación laboral de los jóvenes, mira, el caso McDonald's o sea, es tan absurdo que, siendo una transnacional muy reconocida, Escandaloso. escandalosamente cómo mueren estos chicos, ¿no? Sin protección, en un horario que no correspondía, o sea, no cumplían nada. Imagínate, esa es la punta del iceberg del problema, ¿no? Laboral juvenil. Hay muchas cosas por hacer, definitivamente. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que hay que reconocer la realidad. Y una cosa importante es la educación. La educación debe ser, de parte del Estado, tiene que ser reorientada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que hace soldadura industrial gana entre 4.000 y 4.500 soles. ¿Cuántas personas en el Perú están especializadas en eso? Faltan, tienen que traer extranjeros acá en ese trabajo, acá en la minería, por ejemplo. Entonces, eso nos lleva a la reforma educativa también. Por supuesto, o sea, no todo el mundo tiene que ser universitario, exacto, por ejemplo. ¿no? O sea, hay una cultura general de lo universitario da cierto estatus y lo técnico es algo degradante, cuando no necesariamente es así. En realidad, lo técnico es una perspectiva latinoamericana. Latinoamericana, sí, los países nórdicos, claro. Lo técnico en realidad es una alternativa que puede solucionar todo el futuro de la persona. Una persona, de repente un abogado, puede vivir igual que un señor que es jardinero, ¿no? O técnico, etcétera. Además, cada vez más especializado, ¿no? Las carreras técnicas especializadas, ¿no? Son especializadas. Entonces, cuando tú le dices a un muchacho, mira, hay este abanico de posibilidades laborales, ¿no? En el país, cómo te puedes insertar al mercado laboral y competir
para poder tener tú una posibilidad de vida mejor, tú le ofreces una serie de posibilidades, va a escoger la que le conviene. Pero si le dices, oye, perdona, pero ¿sabes qué? Tienes 100.000 abogados compitiendo por una misma situación, ¿sabes qué, hermano? Yo no quiero ser abogado, te va a decir, pues está claro, ¿no? Pero en el país no existe eso. Y no existe porque creo que no sé, sinceramente, qué rol están cumpliendo los que están dirigiendo las políticas educativas y de inserción laboral. O sea, pareciera que hubiera un divorcio entre el Ministerio de Educación, que forma, y el Ministerio de Trabajo, que es el que va a generar y promover el empleo. O sea, no existe, hay un divorcio. ¿No es cierto? Así es, una ¿no? integración. Tiene que haber eso, ¿no? El Congreso emite las leyes, ¿no? Y pareciera que cuando se emiten las leyes no existen ese tipo de coordinaciones y consensos. Tiene que darse eso. Mira, el Congreso es el espacio político más importante del país. Y es ahí donde se concertan estas políticas. Y mientras no exista esta posibilidad, recuerda que nuestro partido promueve el emprendedorismo y lo reconoce y lo quiere fortalecer, ¿no? Y es una de las líneas que hemos identificado, ¿no? Y que debe permitirle al joven, sobre todo, una mejor proyección de vida, ¿no? El trabajo, mira, hermano, es lo único que te va a dar dignidad y una posibilidad de llevar un pan a tu casa. No hay otra forma, ¿no? Lo otro es decirle a la gente, ¿sabes? Que vayan a la calle a robar y comiencen a generar su economía. Y no es así tampoco, ¿no? Así que nuestra apuesta es por una economía en la que le permita al joven desarrollarse libremente. De acuerdo. Bueno, nosotros hemos quedado cortos. Este tema es en realidad para 2 o 3 programas más, pero nos agrada que toquemos un tema juvenil porque o la agenda juvenil, porque en realidad no muchos congresistas lo plantean o postulantes al Congreso no plantean temas serios sobre juventud. ¿Algo más que quieras manifestar respecto a tu candidatura? El poco tiempo que falta. ¿Algún mensaje? Bueno, decirles que soy Cristian Pardo, una persona que siempre ha estado abocada a la defensa de los derechos de la juventud y que postulo con la A y el número 22. Yo en este momento pueden entrar a mi página donde están todas las propuestas que estamos aquí mencionando y decirles, bueno, que tenemos un buen manejo de redes, estamos en el primer lugar en el manejo de redes sociales en todo el partido y eso da una posibilidad real de poder entrar al Congreso. No se olviden, A22. Bien. Bueno, muchas gracias. Estaremos en una próxima edición de Tiempo 21.